Yo tendría unos 10 años y medio y mi madre me explicaba después que me lo dijo porque tenía miedo de que me lo dijeran en la escuela. Pero en realidad no fue una gran sorpresa, ¿no? No me caí de espalda porque era una visita muy frecuente de tarde-noche en la casa. ¿Qué recuerdas de tu padre? ¿Cuáles fueron esos recuerdos que en estos momentos, si tuvieras que cerrar los ojos, recuerdas de ese señor con barba, de ese señor que para algunos representa prisión, muerte, presidio, opresión, pero que para ti en algún momento dado tuvo que ser tu padre o enfrentarse, o tú te tuviste que enfrentar a los 10 años al hecho de que él era tu padre? A ver, es que mis recuerdos están compartidos con los recuerdos propios, que ni siquiera son demasiados comparados con la cotidianidad que teníamos todos los cubanos. O sea, para decir algo diferente y simpático, todos los días los niños queríamos ver nuestra hora de programación en la televisión nacional, que era de 7 a 8 de la noche. Había media hora de aventuras hechas en casa, que teníamos muy buenos actores, y media hora de cartoons, de muñequitos americanos, ¿no? Los muñequitos americanos fueron sustituidos por muñequitos rusos, pero Fidel Castro hablaba casi cotidianamente por un promedio de 5 a 7 horas. Qué horror. Entonces, sí, son cosas que se dicen ahora y la gente mira atrás y dice, bueno, no puede haber estado en sus cabales. No lo sé. El caso es que era algo increíble, ¿no? Y los niños estábamos siempre con un estado de ansiedad tratando de ver la única hora que teníamos al día para, para niños, ¿no? Lejos o fuera de aquel marasmo de trabajo voluntario y marchas revolucionarias y discursos y esto y lo otro. Y yo sufrí, como todos los demás niños de aquella época, que ya hay algunos que somos venerables bisabuelos. Cuéntame un poco, porque cuando uno se imagina, tu madre estuvo enamorada realmente. Eh, Tú eres hija ilegítima de Fidel, tu madre estaba casada en esos momentos, Fidel estaba casado, pero tú naciste, obviamente, fruto del amor. Cuéntame el momento en el que tú te enteras que eres la hija de Fidel. Yo tendría unos 10 años y medio y mi madre me explicaba después que me lo dijo porque tenía miedo de que me lo dijeran en la escuela. Pero en realidad no fue una gran sorpresa, ¿no? No me caí de espalda porque era una visita muy frecuente, noctámbula, de tarde-noche en la casa. Ser la hija de Fidel Castro no es solo una circunstancia familiar, sino que es casi un destino. ¿En qué momento tú sentiste que tu historia se tenía que separar drásticamente de la de él? Es que nunca estuvo muy unida a la de él. Él tenía una presencia muy azarosa en mi vida. Es decir, él cogía unas manías de visitar durante 2 semanas y después desaparecía 2 años, ¿no? Así que yo nunca, ningún problema personal lo solventé con él. Siempre recordé con un amor, no con cariño, con amor y con respeto a mi padre Orlando Fernández, que se tuvo que ir del país con mi hermana, mi media hermana, convertido en gusano, que eso para un niño es una cosa muy dolorosa porque ni siquiera entiendes qué pudo haber hecho esa gente, tu hermanita y tu padre, para ser llamados traidores y gusanos, ¿no? Que era algo muy despectivo. Entonces, no te puedo decir que haya tenido una cercanía emocional muy grande con él. Mi madre, por supuesto, luchó por la legitimidad, como hacían en aquella época las mujeres, estamos hablando de los años 50. Era importante que los bastardos ocuparan un lugar, ¿no? Y mi madre luchó por eso, pero yo nunca me sentí parte de esa necesidad. Era una necesidad de ella y mucho más tarde pudimos hablarlo. Tus problemas no son los míos. Yo sé que, por lo que nos estás contando, obviamente enseguida te diste cuenta en que había una separación entre el padre y entre el poder. Eh, ¿Creciste con algún tipo de privilegio? ¿Cómo era tu relación con la familia en general? Porque ahora lo que vemos, y eso creo que lo ha mantenido, es que hay como una especie de separación y diferencias, además creo que bastante consistentes, entre la familia de Fidel y la familia de Raúl, que aún a día de hoy parece que se mantienen. Bueno, a ver, es que el narcisista quiere dejarle de herencia a sus hijos una imagen, pero nada más. Entonces, de cierta manera, se aseguró, por algún motivo que ignoro, de que sus hijos no tuvieran ninguna permanencia ni ninguna relevancia en ese país,
mientras que su hermano Raúl Castro, como todos podemos ver, pues hizo todo lo contrario, ¿no? Trató de poner a sus hijos en posiciones de ejecutivas, vamos a decirlo de esa manera. Eso es otro de sus misterios, no lo sé, pero incluso se vivió el suicidio de su hijo mayor. Dime algo, ¿en algún momento tú llegaste a sentir miedo de tu padre? Sí, porque no creo que fuera una persona que pudiera distinguir entre el amor filial y el odio a la deslealtad hacia él. Wow, no, y eso yo creo que resume prácticamente todo. Ahora, yo quisiera que nos contaras, ¿cómo fue ese momento? Y yo lo recordaba antes contigo en la radio, pero me parece que es algo que merece la pena recordar. ¿Cómo es ese momento en el que Alina Fernández decide que va a dejar todo atrás, a desafiar su propia sangre, a ponerse una peluca, un pasaporte falso y decidir salir? ¿Cómo fue ese momento? Cuéntanos un poquito, ¿qué pasó por tu mente en esos instantes? Bueno, yo había estado intentando y me sentía incómoda en Cuba de que tengo uso de razón, pero no pudo ser hasta muchísimo, muchísimo después con ayuda externa, por supuesto, de amigos y de gente que quería ayudar, como Armando Valladares, Osvaldo Rodríguez, Maripaz, de Azopasco en España. Tuve toda esa ayuda. Y ellos fueron los que lograron hacer esta especie de operativo, ¿no? También estuvo involucrado Paris Match en la persona de Chris Lafay, que era el editor en aquella época, porque queríamos demostrar que no había sido una salida autorizada, sino una fuga. Y eso fue en un año en que estábamos en el periodo especial, recién había caído el muro de Berlín y Cuba, por supuesto, a la vista estaba que era un agujero económico ineficiente y vivíamos apagones espantosos, pasamos hambre, había necesidades. Yo había estado del lado de la disidencia, por decirlo de alguna manera, durante unos años ya, y ahí fue donde conocí el miedo, porque las cosas que se le han hecho a los disidentes en Cuba son innombrables y yo no soy quien para decirle porque nunca sufrí cárcel, Ujú. pero se le puede preguntar a María Elena Cruz Varela, se le puede preguntar a Marta Beatriz Roque, a toda esa gente que fue la que yo conocí en aquella época, aunque ha habido muchos más. Mira, Joanny Sánchez, todo lo que han tenido que pasar, soportar y cómo se aprende entonces a superar el miedo. Alina, romper con tu historia personal implicó de alguna manera también, por supuesto, romper con tu país, ese país que todavía a día de hoy sigues llevando en el alma, porque tu lucha, si no, no sería esa lucha constante que hemos visto, como yo decía, de forma consistente durante 30 años. ¿Qué fue más difícil? ¿Perder la familia, dejar la isla o ver que tristemente este régimen se ha ido reinventando y reinventando y que todavía a día de hoy, casi 70 años después, siguen estando ahí? Lo más difícil para mí fue dejar atrás a mi hija en ese momento, pero precisamente esto fue un intento y el único posible para entonces poder sacarla a ella. Y era un intento que iba a fallar o no. Y en aquella época uno sentía que Cuba era un polvorín, y eso ha pasado en muchísimas ocasiones, ¿ves? Y el polvorín nunca estalla. Pensaba también en aquella época que eso no iba a sobrevivir a la caída del campo socialista, a la caída o a la condena de todo su cúpula política, porque en aquella época se fusiló y se encarceló a todo, casi todo el Ministerio del Interior o la inteligencia del aparato represivo de Cuba. Entonces era una época en que tú decías, ya esto llega hasta aquí, no pasó nada. Después murió Fidel Castro y tú hubieras pensado o estabas convencida de que la figura, no, la muerte de la figura del inventor de todo este eh, sistema, ¿no? Ujú. No sobreviviría eh, el sistema a su muerte. Y sin embargo sobrevivió. Es un aparato que está muy sembrado, muy bien organizado, muy seguro. Ahora, Lina, a diferencia de lo que ha ocurrido contigo, donde a pesar de los privilegios que tú podías haber llegado a tener en un momento, renuncias a todo, renuncias incluso a tu propio apellido. ¿Te refieres a Castro como
con su nombre, como Fidel, no como a tu padre. Es decir, todo ese proceso, cuando tú ves lo que tú has dejado en el camino, la consistencia, la valentía con la que has hablado frente a los que están todavía en Cuba, a esa camada de cachorros castristas, niños con privilegios, niños que han vivido durante todo el tiempo a costillas del sacrificio y del dolor del pueblo. Cuando uno se pone a pensar ahora que quizá ha muerto tu padre, a Raúl podía tambalearse el sistema con él, porque me dices que no, ya no usemos más la palabra régimen y me quedé con eso, cuando ya el sistema prácticamente es Sí, la insostenible, usamos, por supuesto. es casi insostenible, muerto López Calleja en Gaesas, es decir, sin que haya esas figuras. ¿Tú crees que hay alguien dentro de esa familia, de esos niños consentidos, de esos niños progres comunistas de salón, que realmente pueda llevar en sus hombros una negociación seria? Es que no lo sé, porque los dejé como quien dice en pañales, no los he visto crecer, no sé qué tienen en la cabeza, no sé cómo piensan. Te hablé al principio del canciller de Fernández de Cosío, que Sí. estudiamos juntos y me consta que es un hombre decente y un hombre inteligente, a no ser que se haya transformado, ¿no? Completamente. Entonces no sé, no puedo decir, no puedo poner el dedo en alguien, no sé quién ostenta poder como para estar negociando. Lo único que sí sé es que cada vez que alguien se atreve a emitir una teoría, Marco Rubio Ujú. lo niega y dice que es falso. Ujú. Sí, pero yo te comento, yo sé que llevas mucho tiempo fuera de Cuba, que quizá conoces lo mismo que puedo conocer yo de cada uno de ellos, de lo que hemos leído, pero cuando alguien como tú, que ha tenido ese sacrificio personal propio y que todavía a día de hoy sigue levantando su voz a favor del pueblo cubano y en contra, como digo, de su propia sangre, y te das cuenta que estos niñitos se ponen a rugir los motores de sus Mercedes, etcétera, haciendo las fiestas de blanco, y después haciendo ese tipo de declaraciones que estamos viendo en los medios de comunicación, uno puede sacar también una opinión bastante personal de lo que puede llegar a ser el futuro de esa familia. Sí, sí, la verdad que es un tema delicado, ¿no? Porque yo creo que esa gente que está allí, que vive como en ese quiste, ¿no? Y sobre todo los miembros de esa familia, eh, lo único que puedo pensar es que en el fondo sienten que todo lo que hicieron sus parientes está legitimado. No puedo verlo de otra manera. No sé, No todo el mundo es claro. igual, no todo el mundo tiene un espíritu crítico, no todo el mundo es capaz de hacer una dicotomía y de separarse emocionalmente de una situación familiar. Yo lo pude hacer, pero tampoco puedo esperar que todo el mundo lo haga, ¿ves? Ujú. Yo Pero, no, sé que pe- pero de alguna Padre. forma no te revuelve un poquito el estómago escuchar la entrevista que dio, por ejemplo, uno de estos pajarracos a un medio en inglés, donde el periodista es incapaz de rebatirle lo que está hablando, en lo que dice que él es un cubano más y que hay días buenos y hay días malos. ¿Cómo se puede tener tan poca vergüenza y tanta falta tanta desfachatez para decir una cosa como esa cuando todo el mundo sabe cómo está viviendo el pueblo de Cuba y cómo está viviendo esa élite? Si no es poca vergüenza, es ignorancia. ¿Y hasta qué punto se puede justificar como ignorancia, no? No sé, yo creo que para algunas cosas son bien listos, son ignorantes simplemente para lo que quieren. Ahora, cuéntame un poquito, Y dime, perdón. no, que ahorita no te contesté la pregunta respecto a los privilegios, que eso es un tema recurrente con toda razón. Nosotros teníamos una casa y un carro que se fue deteriorando hasta que ya llegó a apagarse y encenderse con un alambre y las cucarachas le corrían por el forro del techo. Pero teníamos a lo más que se aspira en Cuba, que es un techo y un medio de transporte, que duró lo que duró y el techo, bueno, pues empezó también a caerse a pedazos, pero en ese sentido sí tuve privilegio, porque hay gente que ni eso ha conseguido. Ujú. Alina, en el momento en el que estamos viviendo ahora, donde por primera vez ves a la gente nuevamente desafiar al miedo, salir con una cacerola, esos chicos jóvenes atentando contra los símbolos del Partido Comunista, etcétera, cuando hay esa especie de hervor que falta para que la gente ya esto sea como una especie de toma de la Bastilla a lo caribeño, cuando además hay una administración que está dispuesta, al menos por lo que ha dicho, en tratar de aliviar ese sufrimiento al pueblo cubano y de llevar la libertad al pueblo de Cuba. ¿Cómo ves tú este momento preciso? Es que este es un momento muy importante y por eso hay que agradecer que personas como tú
hablen de Cuba y no dejen de hablar de Cuba y mantengan este tema en el candelero, pero es que es imposible tumbar un régimen, vamos a usar la palabra, como este, con cazuelas viejas y con cucharones de palo, quién sabe, ¿no? Si no hay un poco de ayuda, si no hay un empujón, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir y bueno, ya después, ya entre cubanos nos arreglaremos, harán falta garantías constitucionales tanto para las víctimas como para los victimarios. A los nazis se les llevó a un juicio en Nuremberg y así ha de ser en Cuba también. Los que tengan hechos de sangre y crímenes de lesa humanidad, pues tendrán que pagar. ¿Qué crees tú que tendría que pasar en Cuba para que de alguna forma comience a sanar? ¿Crees que es posible una reconciliación? Es que sin reconciliación no hay cambio, es imposible. En la posición en que estamos todos en este momento, no hay futuro, no hay entendimiento, no se vislumbra una salida, ¿ves?